Muy buenas amigos, amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso estamos en el sexto vídeo de aprender programación C++ para novatos. Vamos a ver hoy un poquito lo que es la estructura if, la estructura else if y la estructura else. Pero para ello antes vamos a ver un poquito los operadores de comparación, ¿vale? Porque son estos operadores que, bueno, como dice su nombre, nos sirve para comparar. Pues pueden ser dos variables, o una variable con una palabra, o una variable con un número concreto. Y sirve mucho pues para poner estos ejemplos prácticos y para entender estas estructuras, pues vale, está que viene que ni al pelo. Porque normalmente el if va a utilizar siempre un operador de comparación. Pero bueno, eso ya lo voy a decir ahora un pelín más tarde, ¿vale? Entonces, vamos a ver un momentito los operadores de comparación. Yo he puesto los más básicos y diría de los que más se utilizan en programación. Aquí tenemos los primeros, pues el menor que, ¿vale? Que lo que nos va a implicar es eso, que un número sea menor que otro, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo con dos variables diciendo que n1 sea menor que n2. Luego tenemos mayor que es lo contrario. Así como ejemplo, pues que n1 es mayor que n2. Luego, estos dos barrotes verticales, no sé cómo se llaman, personalmente no tengo ni idea. Esto nos implica cuando hay dos comparaciones y no hay una. Entonces aquí tenemos un ejemplo para intentar explicarlo así un poquito más detallado. Ponemos, por ejemplo, una comparación que n1 sea menor que n10 o, ¿vale? Significa o, que no lo he dicho, o que n2 sea mayor que 10. ¿Y qué quiere decir con o? Pues lo que quiere decir es que con que se cumpla una de las dos condiciones que nosotros escribimos, la condición, ¿vale? Digamos que la condición global es válida. Con que una de las dos se cumpla, nos vale. Si no se cumplen las dos, por supuesto, no será válido. Y entonces luego pasamos a la doble i esta, la doble ampersand and company, como se llame esto. La doble i esta es lo contrario. Lo que quiere decir es que de las dos condiciones que nosotros ponemos, he puesto el mismo ejemplo, se lee como significa i. Y se lee pues que n1 sea menor que 10 y n2 sea mayor que 10. Lo que nos quiere decir esto es que se deben cumplir las dos condiciones para que la condición global sea válida. Si nos falla cualquiera de las dos, no nos vale. Esto se va a ver en ejemplos, de todos modos, estos dos tipos de operadores de comparación, para que veamos un poco el funcionamiento y demás. Luego tenemos menor que o igual, ¿vale? Que aquí, pues por ejemplo, he hecho un ejemplo con números normales, ¿vale? Para que veáis que no es obligatorio que sean solo variables. Entonces he puesto, pues que n1 sea menor o igual a 2. Esa sería la condición. Si fuera mayor que 2, pues ya no nos vale esa condición. El número que fuera. Ahora tenemos mayor que o igual, ¿vale? Que es lo contrario, solo que mayor que. Es decir, n2 sea mayor o igual a 10. Si fuera, por ejemplo, n2, si fuera 9, ya no nos valdría. Porque no es ni mayor ni igual que 10. El doble igual nos implica igualdad, idéntico a, igual a, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí lo he hecho un ejemplo con string. He puesto pues una variable que sea nombre y ponemos que el nombre sea igual o idéntico a Pepe. Si el nombre es distinto, no vale esa condición. Y la exclamación igual es lo contrario, es decir, distinto a. Y aquí pues el mismo ejemplo, pues que el nombre sea distinto a Pepe, ¿vale? Por poner así unos ejemplos variados. Entonces vamos a ir viendo la estructura, vamos a empezar poco a poco, vamos a ver la estructura if. ¿Vale? La estructura if, la manera de entenderlo y leerlo es que nos dice que si se nos cumple la condición que tiene if, ¿vale? Se ejecuta lo que tenga if. Entonces vamos a irlo viendo más visual para entenderlo mejor. Nosotros escribimos if, se abren paréntesis, ¿vale? Dentro de estos paréntesis iría la condición, ¿vale? Condición. En vez de ponerlo así con letra, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, así. Voy a decir que n1, por ejemplo, una variable que se llame n1, sea igual a 10, ¿vale? Luego se abrirían los apóstrofes o caritas, como lo he dicho yo muchas veces. Y aquí dentro, ¿vale? Quiero decir, entre los dos apóstrofes va a estar el contenido de if. Entonces aquí habría una ejecución de lo que sea, de un mensaje, de un programa, lo que sea. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que si se nos cumple esta condición de que n1 fuera idéntico a 10, aquí se ejecuta algo. Que esto es lo que yo me refiero, se ejecuta lo que tenga el if, ¿vale? Que es lo que abarca estos dos apóstrofes. Si no se cumple la condición, se saldría aquí fuera del código.
se iría aquí fuera, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo un pequeño ejemplo práctico, ¿vale? Yo tengo una variable, primero voy a hacerlo así con valor fijo, luego ya le vamos a poner, le vamos a decir que nos pida ese valor. Yo tengo aquí una variable n1 que vale 10, ¿de acuerdo? Y aquí en la ejecución, pues por ejemplo, vamos a poner que code es igual que 10. ¿Vale? Y fuera del if vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacer una ejecución simplemente para que el programa no se nos quede en la pantalla negra, ¿vale? Si no es, si el número, si no se cumpliera la condición. Bueno, vale, sí, lo voy a dejar negro un momentillo primero para que lo veamos, simplemente. Vamos a ver, tenemos n1 que es igual a 10. Y esta es la condición, que n1 es idéntico a 10. Como la cumple la condición, pues el programa directamente nos va a abrir lo que haya dentro del if. ¿Vale? Nos va a poner es igual que 10. Entonces un poquito para que lo veamos. ¿Vale? Es igual que 10. Quería dejar, no he puesto nada más de código porque lo que quiero que viéramos es que si aquí el número fuera 5, ¿vale? Por ejemplo, a ver que esto le pasa a veces al programa, vale, está bien, ya compila bien. Si es 5 se me queda la pantalla en negro, ¿de acuerdo? Que esto es porque sencillamente al no cumplirse la condición no me ejecuta lo que tiene el if y directamente digamos que pasaría a este lado. Pero aquí no hay código, no hay nada, por lo cual no me va a ejecutar otra cosa. Entonces ahora vamos a probar, vamos a escribir aquí que el número que no es igual a 10. ¿Vale? Que es un ejemplo muy tonto, pero bueno, es un poco para que se vaya entendiendo. Entonces ahora sí que vamos a ver que cuando no cumple la condición no va a ejecutar que tiene el if, se va a salir del mismo y va a ejecutar lo que haya fuera del if. Y veis el mensaje, como el número es un valor fijo, directamente ya he hecho la comparación, el programa, y ya nos dice el número no es igual a 10. ¿Vale? Vamos a probar ahora otra cosa. Voy a poner, vamos a hacerlo un poquito con teclado, un poco para que lo veamos, y vamos a ver esos ejemplos que eran más raros, que era eso que decíamos de los barrotes verticales y de la doble and person o la doble y and company, como se diga. Entonces voy a poner la condición, ¿vale? Y vamos a usar el mismo ejemplo, ¿vale? Que era n1 menor que 10 o n2 mayor que 10, ¿vale? Entonces simplemente pues vamos a cambiar los mensajes, ¿vale? Vamos a decir que cumple la condición, pues para entender que estamos dentro del if. Y aquí fuera vamos a decir que no cumple esa condición. ¿Vale? Que así diferenciamos cuando estamos dentro y cuando estamos fuera del if. Entonces, vamos a ejecutarlo. Bueno, perdón. Nos falta antes de nada lo que decíamos, que tenemos que pedir ese valor. ¿Vale? Y voy a poner, escribe, voy a hacerlo seguido, ¿vale? Como os enseñé la otra vez, escribe dos números, por ejemplo, por ir un pelín más rápido. Luego ya hacemos un ejemplo ahí por separado y poníamos el sin, ¿vale? Para decir que yo quiero introducir n1 y que también voy a introducir el valor de n2. Y ahora pues vamos a compilar, que no nos ha dado problema. Y me dice escribe dos números, ¿veis? Entonces, bueno, pues vamos a probar poner, por ejemplo, si yo pongo 1 es menor que 10. Si pongo 15 es mayor que 10, ¿vale? Que sería n2. Entonces, bueno, me ha puesto las dos frases, quiero decir, se me ha metido a cumple la condición y no cumple la condición. O sea, me ha ejecutado las dos, ¿vale? No sé exactamente por qué, en principio debería dejarme solamente la frase del if, ¿vale? Voy a hacer un pequeño trucaje, ¿vale? Que no suele hacerse. Bueno, retuncer, aquí pongo para que directamente cuando se me cumpla la condición del if, ¿vale? Voy a poner i1 y 15, ¿vale? Pues me salga solo la frase que me tiene que salir, ¿vale? Que es cumple la condición. Si en cambio ahora lo hacemos al revés, voy a poner 90 y por ejemplo 3, es totalmente al revés,
Me dice no cumple la condición, ¿vale? Y es porque no ha cumplido ninguna de las dos, ¿vale? He hecho el primer ejemplo que cumplan ambas, que ambas cumplan la condición. El segundo hecho que ambas no cumplan la condición ninguna de las dos. Y ahora ya, por último, voy a mostrar el ejemplo de decir que una la cumple. Por ejemplo, 1 y 4. Y me dice cumple la condición. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque N1 cumple esta condición. N2 no la cumple, pero como una de las dos la cumple, es suficiente para ejecutarme el if. ¿Vale? Siempre que sea el simbolito este de O. ¿Vale? Porque ahora pues voy a probar unos ejemplos con I, ¿vale? Y vais a ver, tengo aquí el programa, y vamos a ver ahora lo que ocurre. Cuando es I, decíamos que ambas se tenían que cumplir. Entonces, si yo ponía 1 y 90, me cumple la condición, porque las dos partes me cumplen. Pero ahora vamos a hacer el ejemplo anterior que hemos dicho, que sea 1 y 4. N2 me falla, ¿vale? Y en este caso, como una de las dos me falla, me dice no cumple la condición, ¿vale? Al fallarme una de las dos, ¿vale? Ahora, este es un trucaje que he hecho ahora mismo porque es un if solo, ¿vale? Es un if solo en el programa, así como directo y tal. Entonces, bueno, es un trucaje que he hecho, esto no se debe usar. Y ahora cuando quiera mostrar ahora else, vais a ver cómo no hace falta ya esto. Con el else, simplemente voy a mostrar else significa de lo contrario. Entonces su estructura es escribir else, abrir los apóstrofes, ¿vale? Y aquí le voy a decir que no cumple la condición. Else me va a ejecutar otra cosa y, por ejemplo, pues le voy a poner que no lo cumple. No cumple la condición, ¿vale? Entonces, ¿cómo leemos esto? Bueno, pues vamos a leer, por ejemplo, que N1 es menor que 10 y N2 es mayor que 10. Si esto se cumple, ¿vale? Que las dos cumplan, se me va a ejecutar el if. De lo contrario, que es else, me va a ejecutar no cumple la condición. Vale, entonces vais a ver cómo habrá lo del return 0, lo he hecho un poco por esa razón, ¿vale? Porque esto es un programa directo, es un if directo, entonces es verdad que a veces puede haber ahí pequeñas confusiones, ¿vale? Y por eso he hecho lo del return 0, ¿vale? Que no es necesario realmente, ¿vale? Así un pequeño trucaje que no se debe hacer realmente, no es muy aconsejable, ¿vale? Entonces, bueno, esto en vez de escribir los números vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo mejor, ¿vale? Un poco más visual, ¿vale? Escribe un número, como dijimos la otra vez, vamos a escribir un primer número y ahora vamos a decirle que escriba otro. Escribe otro número y aquí le vamos a dar sin N2. Vale, ahora va a ser más visualmente mejor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estábamos usando el i. Quiero decir, se nos tiene que cumplir tanto la primera, que era que el primer número fuera menor que 10, ¿vale? Escribe otro número y este tiene que ser 10 o mayor que 10. Tiene que ser mayor que 10, perdón, ¿vale? Entonces 90. Y se me ejecuta directamente, cumple la condición. Y ahora, como podéis ver, me funciona perfectamente sin lo del return 0, pero eso es porque ya tengo un else, ¿vale? Y ya estoy abarcando que si no se me cumple, o sea, si no se me ejecuta lo que hay en el if, se me va a ejecutar lo que haya en el else, porque era de lo contrario. Entonces ahora voy a hacer el ejemplo, eso, que una de las dos me falle. Por ejemplo, 1 y 4, ¿vale? Y se me ha ejecutado el else directamente, no cumple la condición, ¿vale? Entonces un poquito para que entendiéramos el if, el else, ¿vale? Que es de lo contrario o si cumple la condición. Ahora vamos a ver otro ejemplo final, ¿vale? Que es muy interesante, ¿vale? Con un número nos vale, que va a ser, por ejemplo, los números positivos y negativos. Entonces ahí estoy poniendo que escriba un número, ¿vale? Y yo voy a poner un número mediante teclado. Pues ahora, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a aprender el else if, ¿vale? Que sería de lo contrario si no se me cumpliera el if,
¿vale? Entonces vamos a ir lento, ¿vale? Para que veamos un poco cómo hacemos ese planteamiento. Nos sirve mucho lo del else if para meter algo intermedio, ¿vale? Algo perdido. Por ejemplo, en este caso de los números nos puede venir muy bien porque decimos que un número positivo, por ejemplo, decimos que si n1 es mayor que 0, ¿vale? Entonces aquí podríamos ejecutar que el número es positivo. Ahora, else if siempre va a ir entre medias de if y el else, ¿vale? Nunca va a ir en otro lado. Entonces, si yo tengo un if, lo siguiente sería else if, si quiero utilizar esta estructura. Si no, sería else, ¿vale? Pero quiero entender, o sea, haceros entender que no se usa if, else y else if, ¿vale? Que else if va siempre entre medias. Aquí, else if, que decía, por algo, o sea, por si queríamos ejecutar algo entre medias. Entonces, en este ejemplo nos viene muy bien, ¿vale? La estructura es la misma, es poner else if, también va a haber una condición entre paréntesis y una ejecución. Entonces me viene muy bien, ¿por qué? Porque como he puesto que si n1 es mayor que 0, pues el 0 también es un número positivo. Por lo cual puedo meter una condición entre medias diciéndome que el número sea idéntico a 0. Por lo cual, pues aquí le vamos a meter que el número es 0 y es positivo, ¿vale? Aquí estamos como recalcando algo. Estamos recalcando, en este caso, el número 0. Y de lo contrario, que es else, ¿vale? Pues ya vamos a meter el mensaje final, que el número es negativo. Vale. Entonces, claro, es lo que nos va a actuar es de eso, es de lo contrario. Es decir, que si el número no es mayor que 0, ni es menor que 0, o sea, ni es igual a 0, está claro que el número va a ser menor que 0. Y eso ya, pues son números negativos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la prueba para que veáis un poco con el funcionamiento aquí del else if en medio. ¿Vale? Entonces me dice, escribe un número y voy a escribir aposta el 0. ¿Vale? Y me salta, pues, me ejecuta, no ha cumplido la condición del if, por lo cual me ha ejecutado la condición que sí se ha cumplido, que era n1 es igual a 0, por lo cual me salta la ejecución, el número es 0 y es positivo. Ahora vamos a probarlo otra vez y le voy a poner que el número es menos 120. Es un número menor que 0, por lo cual me salta el número es negativo. ¿Vale? Se ha ejecutado el else, porque ni el número es mayor que 0, ni el número es igual que 0, por lo cual se me ejecuta directamente el mensaje que tiene else. Y ahora, pues ya para que veamos, por ejemplo, pongo el 12, ¿vale? Me dice el número es positivo. Ya por ir tirando un poco, terminar el vídeo, decir que else if, bueno, lo hemos usado pues en este caso porque queríamos recalcar algo concreto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, también podíamos haber hecho, o sea, número positivo, vale, vamos a poner el if y el else, podíamos haber hecho lo siguiente, número positivo y número negativo, ¿no? Si queremos, podíamos poner mayor o igual a 0, por lo cual no recalcamos el 0, pero ya si escribimos el 0 ahora mismo, ¿vale? Como lo hemos incluido en esa condición del if, ¿vale? Al incluirla en la condición me dice el número es positivo. Y sin embargo, si pongo un menos 120 o menos 123, me dice el número es negativo. Y era un poco para que veáis un poquito la estructura del if, el else, cómo lo hacemos con el else if, ¿vale? Y generalmente pues un poquito los operadores de comparación que hemos usado la mayoría de ellos, ¿vale? Un poquito así podéis ir practicando en vuestras casas, podéis ir haciendo comparaciones y demás. Y bueno, pues decir que aquí dejo el vídeo, espero que no me haya explayado mucho, espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Y lo que siempre decimos, comentarios positivos, críticas constructivas, sugerencias, todo es bienvenido a mi canal, me gusta, no me gusta, suscribiros. Y sin más historia, pues me despido de vosotros, amigos, hasta muy pronto y espero que nos veamos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta pronto, amigos.